Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. El tema de hoy es entonces parámetros físico-químicos y vamos a hablar de dos parámetros muy particulares que son el potencial de hidrógeno pH y el potencial redox. Entonces, entrando primero en el tema de pH, podemos hablar que el pH es un término que nos expresa ese grado de acidez o de alcalinidad que puede tener un agua. A partir del pH nosotros podemos saber entonces si un cuerpo de agua se encuentra bajo unas condiciones ácidas, bajo unas condiciones alcalinas o bajo unas condiciones neutras, dependiendo del valor que nos arroje la información. Es una forma también podemos definir ese pH como una forma de expresar la concentración de iones de hidrógeno. Es una definición un poco más química. Vamos a ver más adelante que es a partir de unas ecuaciones que podemos entonces definir esos iones de hidrógeno, nos pueden definir entonces el valor del pH exactamente. La importancia que tiene este parámetro en la ingeniería ambiental, en la ingeniería sanitaria, tiene mucho que ver desde el punto de vista ambiental para controlar y para mirar cómo está un cuerpo de agua, pero también desde el punto de vista de los sistemas de tratamiento es importante controlar ese parámetro. Desde el punto de vista de la potabilización, en todos los procesos que se realizan en ella, la coagulación química, la desinfección, el ablandamiento de las aguas, lo que tiene que ver con control de corrosión, todos esos procesos se llevan a cabo a partir de cambios de pH y es importante controlarlos para poder garantizar que el agua tenga una correcta potabilización y podamos entonces cumplir con la normatividad vigente. En el caso entonces del tratamiento de las aguas residuales, tenemos entonces dos opciones: realizarlas a partir de procesos biológicos o realizarlas a partir de procesos químicos. Cuando hablamos de procesos biológicos, el pH es fundamental porque las bacterias deben mantenerse bajo unas condiciones que sean favorables para ellas. Y esas condiciones favorables generalmente son pHs que son muy cercanos a la neutralidad. Cuando estamos hablando de procesos químicos, es importante cuando vamos a remover ciertos contaminantes. Acá hay un ejemplo que es la precipitación de los metales, la cual se realiza a pHs que son muy básicos y en este caso entonces debemos medir ese pH y colocarlo de la mejor forma para realizar ese proceso físico-químico. El pH entonces parte de una teoría o parte de todo lo que tiene que ver con la ionización del agua. Y la ionización del agua entonces viene descrita a través de ese equilibrio químico que tenemos acá, que nos dice que el agua se nos disocia en H+ y en OH-. Esa ecuación, ese equilibrio químico, se puede representar a través de una ley de acción de masas. Y la ley de acción de masas nos habla de la multiplicación de los productos sobre la multiplicación de los reactivos. Entonces, en este caso tenemos como productos tenemos el H+ y tenemos el OH-, sería la multiplicación de los dos sobre los reactivos. En este caso solamente tenemos el agua como reactivo. Y eso sería igual a una constante de equilibrio, ¿sí? Porque estamos haciendo referencia a la ley de acción de masas. ¿Qué pasa? Que en el caso del agua, esta concentración entonces podemos llegar y unirla, digámoslo así, con esa constante de equilibrio, puede llegar a formar parte de esa constante de equilibrio y al final la podemos entonces convertir en una KW que llamamos constante de ionización del agua. Por lo tanto, esta ecuación, eliminando el término que tenemos acá del agua, podemos entonces llegar a esta última ecuación que tenemos acá, que es el H+ por el OH-, es igual a una KW. Y las constantes de equilibrio todas se mueven en función de la temperatura. Por lo tanto, para 25 grados centígrados tenemos una KW de 1 por 10 a la menos 14. Prácticamente todos los ejercicios o todo lo que trabajamos en la parte de agua siempre lo trabajamos bajo una condición estándar y esa condición es a 25 grados centígrados. Entonces, teniendo eso, podemos entonces definir químicamente que el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+. Pero también podemos entonces definir de esa misma forma el OH, es decir, que el POH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH-. Y juntando pues esos dos términos podemos decir entonces que el pH más el POH más el pH es igual a 14. Y eso prácticamente es lo que nos está definiendo la escala del pH, que nos está diciendo que el pH va de una escala de 0 a 14, ¿sí? Conociendo nosotros como 7 la parte neutra y menos de 7 todo lo que tiene que ver con acidez y más de 7 todo lo que tiene que ver con basicidad o alcalinidad, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos realizar las mediciones del pH? Entonces, pues una alternativa es realizarla a partir de las ecuaciones de equilibrio de una forma teórica, pero realmente en la ingeniería se utilizan instrumentos de medida. Y esos instrumentos de medida corresponden a unos equipos. En este caso tenemos un equipo que se denomina un pHímetro, cuyas unidades pues nos arrojan unidades de pH. Ese instrumento en sus inicios se inventó, digamos, como un electrodo que tenía un electrodo de referencia y un electrodo de vidrio. Entonces, para hacer la medición del pH, pues se debía colocar los dos electrodos
al mismo tiempo, y lo que hacía el equipo era hacer una medición de un diferencial de voltaje. Esa diferencial de voltaje es proporcional a la concentración de iones H+ que tiene la muestra. Por lo tanto, de esa forma y teniendo en cuenta la ecuación que vimos descrita antes de que pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de H+, entonces podemos definir entonces cuánto es el valor del pH. Actualmente los pHímetros que existen son unos pHímetros que son una combinación de electrodos. Es un electrodo que es combinado, que simplemente tiene internamente el electrodo de referencia y el electrodo de vidrio, pero todo dentro de un mismo sistema para facilitar un poco la medición. Pero hace el mismo principio, lo hace a través de un voltaje, y ese voltaje varía en proporción de la concentración de iones H+. Por acá hay una imagen de lo que es un pHímetro básicamente. Entonces tenemos por acá el display o la pantalla, que es la que realiza aquí la medición del pH, y ese es mi electrodo combinado, que internamente tiene entonces el electrodo de referencia y el electrodo de vidrio. Bueno, la medición del pH entonces es una medición que se debe realizar en campo. Sí, obligatoriamente, es una medición que se debe realizar en campo. El equipo bajo el cual se mide el pH es un equipo que es fácil de cargar, que hay algunas imágenes que nos muestran mediciones de pH directamente en el sitio, por lo tanto es un equipo que es fácil de llevar a campo y que nos garantiza que las mediciones se están realizando correctamente. No es conveniente llevarlo al laboratorio porque las muestras comienzan a sufrir cambios a partir de los microorganismos, de la descomposición que ocurre de la materia orgánica y de ciertos compuestos, y eso nos puede generar cambios en el pH y podemos entonces estar realizando una medición que es errónea. Entonces, volviendo pues a la parte de las ecuaciones como tal, podemos entonces calcular el pH. Teóricamente podemos calcular el pH de una solución a partir de ciertos datos, si tenemos concentración de OH- o si tenemos la concentración de H+. En este caso, este ejercicio, entonces nos están pidiendo que cuál es el pH de una solución que tiene 1.7 por 10⁻⁸ gramos sobre litros de OH a esta temperatura, 25 grados centígrados. Entonces, para ello, vamos a hacer uso de las ecuaciones descritas anteriormente. Vamos a decir entonces que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH-. ¿Sí? Para poder utilizar cualquier ecuación de equilibrio o esas ecuaciones que tienen que ver con el pH, es importante recordar que las concentraciones siempre deben ser en unidades de mol por litro, unidades de molaridad. Por lo tanto, en este caso tenemos unidades de gramo por litro, entonces previamente debemos hacer el cambio de unidades. Para hacer el cambio de unidades, lo único que hacemos es utilizar el peso molecular del compuesto, en este caso del hidróxido, gramos por litro de OH. Entonces lo que podemos decir en este caso es que 17 gramos de OH, ¿sí?, que es lo que pesa este compuesto, equivalen a 1 mol de OH-. Estos gramos se me van con estos gramos y este resultado entonces al final nos da 1 por 10⁻⁹ mol sobre litro. ¿Sí? Teniendo entonces este valor, ya podemos utilizar esta ecuación que tenemos acá y ya podemos decir entonces que el pOH es igual a menos el logaritmo de la concentración de 1 por 10⁻⁹ mol sobre litro. Este resultado entonces nos da que el pOH es igual entonces a 9. Y haciendo uso entonces de la ecuación que dice que pH más pOH es igual a 14, y esto a 25 grados centígrados, entonces podemos decir que el pH de la muestra es igual a 14 menos 9, lo que nos da como resultado 5. Entonces nos dice que el pH para este ejercicio, la respuesta es que el pH es igual a 5, que es un pH que es ácido. Bueno, ya en el tema del potencial redox, estamos hablando que es un parámetro que lo que hace es medir como la relación entre las sustancias oxidadas y las sustancias reducidas. Es un parámetro que tiene mucha relación con la parte del pH, que se mueve en función del pH, aunque me indica condiciones totalmente diferentes a las que me indica en el pH. Entonces, el potencial redox es el único parámetro que se tiene en calidad de aguas que arroja valores que son tanto positivos
como negativos. En el caso de los demás parámetros siempre son valores positivos. Y aquí es muy importante porque el signo es el que nos está indicando si hay una condición de oxidación o es una condición de reducción. Cuando tenemos un potencial redox positivo nos está indicando que predominan reacciones o condiciones de oxidación en un cuerpo de agua. Y cuando estamos hablando de un potencial redox negativo nos indica que estamos hablando de condiciones que son reductoras, que son cosas totalmente opuestas entre sí. Aquí tenemos un esquema que nos muestra como algún ejemplo de la importancia en la cual podemos utilizar este valor de potencial redox en la ingeniería. Entonces supongamos que estamos haciendo un perfil en un sedimento o un perfil en embalse a lo largo de una columna de un embalse y podemos encontrar diferentes procesos en toda esa columna. Entonces, por ejemplo, si medimos el potencial redox y nos da un valor que es positivo y muy alto, entonces eso nos puede estar indicando que el aceptor de electrones en ese caso sería el oxígeno y que el producto final que se está generando es el CO2, que el proceso es directamente aerobio. A medida que vamos bajando el potencial redox, que se nos va volviendo, por ejemplo, más 450, que es un valor un poco más bajo, ya empiezan entonces a predominar procesos que son anóxicos, cuyo aceptor de electrones son los nitratos y cuyo producto final es el nitrógeno gaseoso. Si ya el potencial redox se nos vuelve negativo, que son condiciones ya reductoras, entonces estamos hablando que un potencial redox aproximado de menos 150 milivoltios nos habla de condiciones sulfato reductoras, donde el aceptor de electrones son los sulfatos y el producto final es el ácido sulfídrico. Y condiciones de potencial redox negativas muy bajas, ya extremas, estamos hablando de procesos anaerobios en el que el aceptor de electrones es el CO2 y el producto final es el metano. Entonces, en el caso de la medición del potencial redox, es una medición que se hace con un equipo que llamamos el equipo de potencial redox. Y las unidades, como mencionaba en la diapositiva anterior, son unidades de milivoltios. Acá hay algo muy particular y es que el potencial redox se mide con el mismo equipo con el cual hacemos la medición del pH. La única diferencia es que se cambia el electrodo. El electrodo sí es específico para la medición de potencial redox. Entonces simplemente hacemos el cambio y el equipo directamente empieza a arrojar unidades de milivoltios. Entonces lo que hace es hacer lo mismo, hacer mediciones de diferencial de potencial, pero en este caso no los cambia a pH, sino que los deja directamente en unidades de voltaje, que es lo que realmente nos interesa para el caso del potencial redox. Por eso la imagen corresponde a la misma imagen de un equipo de pH. Para el caso de la toma y almacenamiento de las muestras, aplica lo mismo que aplica para pH. En este caso sí es obligatoria la medición directamente en campo, porque en el caso de que se tome una muestra y se envía al laboratorio, si de pronto la muestra quedó con un espacio desocupado, esas condiciones pueden hacer que el oxígeno que haya presente en esas burbujas se disuelva y nos genere otras condiciones diferentes. Si hay ambientes reductores, entonces puede dar lugar a ambientes que son oxidativos. Entonces, en este caso, la medición es obligatorio que se realice en campo y volvemos a lo mismo. Como son los mismos equipos de pH, pues la medición es muy fácil de realizar en estos sitios y de cargar el equipo, de llevar el equipo hacia el sitio específico. Con esto concluimos el tema de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.